aún a pesar de que nos siguen restringiendo una y otra vez reunirnos, Dios nos da la oportunidad de seguir haciéndolo. Y aunque hoy quizá por el tema de la restricción o de que tal vez hubo gente que no pudo venir, lo habríamos hecho virtual, bueno, gloria a Dios tenemos la oportunidad de seguir reuniéndonos y viéndonos presencialmente. Y bueno, hoy vamos a empezar un nuevo tema que igual está relacionado con todo el tema que estamos viendo este año, que es teología propia, y hoy vamos a estudiar acerca de un atributo que es mucho más conocido que el último atributo que estudiamos, que fue el de la seidad. Este atributo es mucho más comentado, mucho más común, la gente lo conoce un poco más, pero no siempre entiende cuál es el verdadero significado que tiene. O sea, cuál es la importancia, cuál es la trascendencia de este tema, que es la omnipresencia de Dios. Y este tema lo vamos a dividir en dos enseñanzas, una hoy, la otra semana, si Dios lo permite. Y hoy vamos a ver el tema de que Dios está en todo lugar. Ese es el título del mensaje de hoy. Y la otra semana vamos a ver que aunque Dios está en todo lugar, Dios no es todo, que es lo que muchas corrientes quieren pensar, que como Dios está en todo lado, todo lo que yo veo es Dios y todo lo que yo veo lo puedo adorar como Dios, pero eso no es así. Ese segundo tema lo vamos a ver la otra semana. Hoy vamos a ver el primer tema, que es Dios está en todo lugar. Entonces les voy a pedir que me acompañen en oración antes de empezar. Padre Celestial, te agradezco por este momento que tú nos tienes aquí reunidos, Señor. Gracias porque es por tu voluntad que podemos estar aquí, Señor, porque tú nos has dado la salud y la oportunidad de poder reunirnos, a congregarnos, Señor, como tu iglesia, a darte honra y gloria y a aprender más sobre tu palabra. Te pido por este momento, Señor, por este tiempo que vamos a poder meditar en tu palabra. Te pido que me utilices, Señor, y que yo sea un instrumento limpio que pueda llevar tu mensaje, que sean tus palabras, Señor, a oídos de todos nosotros, y que podamos, meditando en este atributo, Señor, ser transformados y crecer en nuestra vida espiritual junto a ti, Señor. Pongo el resto del programa en tus manos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les dije, vamos a empezar una serie de 2 lecciones acerca de la omnipresencia de Dios. Y vamos a empezar viendo primero lo básico, ¿verdad? ¿Qué significa omnipresencia? Y esto es algo que quizás sea muy fácil de llegar a la conclusión, ¿verdad? Omnipresencia viene de la palabra en latín omni, que significa todo, y presencia, que significa presencia. Entonces, la omnipresencia significa toda presencia, literalmente. Entonces, lo que podemos ver es que Dios tiene toda presencia. Y esa es la idea que tenemos que tener en mente para empezar. La omnipresencia significa que Dios tiene toda presencia. Y esto lo podemos dirigir al estudio que vamos a hacer hoy acerca de que Dios está en todo lugar. Pero antes de meditar un poco en el hecho de que Dios está en todo lugar, vamos a ver unos aspectos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de omnipresencia. Porque como les digo, es algo que quizás muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces. Ah, sí, omnipresente está en todo lugar. Los atributos de los omni son los que quizá con los que más estamos familiarizados. Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Pero la omnipresencia va mucho más allá que solo decir que Dios está en todo lugar. O sea, vean el peso que tiene decir que Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Repito, aunque suene redundante, Dios está en todo lugar. Cualquier lugar que usted se imagine, Dios está ahí. Y no es que está ahí, eso lo vamos a ver más adelante, no es que está ahí como si estuviera en el cine, la acción está lejos de él simplemente está viendo. Él está involucrado en todo lo que sucede en todo lugar. Él ve y conoce todo lo que sucede en todo lugar. Y eso nos tiene que llevar a pensar de manera mucho más profunda. Entonces, el primer aspecto relevante que vamos a ver de la omnipresencia es que Dios no está fragmentado. Es decir, Dios está en todo lugar, pero eso no significa que Dios se divide como si fuera una célula en un montón de mini dioses para poder abarcar a todo el mundo. Dios está completo en toda su esencia, en todo lugar. No es que Dios tiene más poder en cierto lado que en otro, o que, como les digo, no es que Él se divide para poder abarcar a todo el planeta, a toda la creación. No, toda la esencia de Dios, todo el ser de Dios está presente en todo lugar. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 9.
Hechos capítulo 9 y vamos a leer a partir del versículo 10. Esto, para entrar en contexto, sucede después de la conversión del apóstol Pablo. El Señor Jesucristo se le aparece a Pablo como una luz radiante que lo deja ciego y le dice que vaya a Damasco, que ahí se le van a dar las instrucciones para lo que tiene que hacer. Y en este contexto estamos. Entonces, versículo 10 dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, en esta escena, Dios se le aparece a Ananías, habla con él y le dice: ve, Ananías, hay una persona que está ubicada en la casa de Judas, que se llama Saulo. Pero, o sea, analicemos la escena. Dios está hablando con Ananías, está con Ananías, y al mismo tiempo está con Pablo, porque sabe que Pablo ora. No solo sabe que Pablo ora, también sabe dónde está Pablo. Y lo sabe con pelos y señales, ¿verdad? Con dirección. Toma la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Y no solo sabe dónde está, sino sabe qué está haciendo. He aquí él ora. Y la oración de ambos tiene el mismo efecto. La oración llega exactamente igual a Dios. No es que Dios, por estar con Ananías, escucha más bajito a Pablo, o por estar con Pablo, escucha más bajito a Ananías. Todo el Señor, todo Dios está en todas partes y tiene pleno conocimiento de las situaciones que están sucediendo en cada lugar. Y ese es el segundo punto de estos aspectos importantes de la omnipresencia. La omnipresencia está en estrecha conexión con otro atributo, que es la omnisciencia. El hecho de que Dios esté presente en todo lugar le da la facultad de poder conocerlo todo. Y no es que uno sea consecuencia del otro, sino que los dos existen al mismo tiempo. Si una persona pudiera estar en todos los lugares al mismo tiempo, evidentemente todo lo sabría. No habría nada que se escapara de lo que él abarca. Si él, digamos, haciéndolo como una ilustración, él abraza toda la creación y cuando uno abraza algo está completamente al tanto de qué es lo que está abrazando. Dios abarca toda la creación y al estar presente en todo lugar de la creación, él conoce todas las cosas de la creación. Él está presente y conoce todas las cosas. Vamos a Hebreos capítulo 4. Y como les digo, el hecho de que Él esté presente en todo lugar también le permite que Él conozca todo. Entonces, la omnipresencia de Dios se vuelve algo mucho más profundo. Porque como les digo, no es que Dios está como un simple espectador viendo lo que sucede y ya. Él tiene una visión que conoce a cada persona, que la conoce profundamente, conoce lo que piensa, lo que hace, lo que dice, y está ahí cuando esa persona lo piensa, lo hace y lo dice. Vean lo que dice Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La omnipresencia de Dios permite que ante Él estén desnudas todas las cosas. Nada se puede esconder de la vista de Dios, porque Él está presente en todo lugar. No nos podemos esconder de Dios, porque a donde sea que vayamos, Él está ahí. Todo su ser está ahí, toda su justicia, toda su santidad, toda su ira está ahí. Y no solo está ahí, sino que conoce lo que cada uno de nosotros hace, piensa y dice en profundidad, de tal forma que la Biblia describe que nosotros estamos desnudos delante de Él, no tenemos nada para cubrir nuestro pecado. Entonces, la omnipresencia de Dios es que Dios no está fragmentado, todo su ser está presente en todo lugar y todo su ser, estando presente en todo lugar, todo lo conoce. Y todas las cosas están desnudas delante de Él. Nadie se puede esconder de Dios. El tercer punto de los aspectos relevantes de la omnipresencia es que Dios no es un simple espectador de la creación, como les decía. Hay una corriente que es el deísmo, que cree que hay un Dios. Ok, sí. Cree que hay un Dios creador. Sí, también. Pero ellos creen que Dios simplemente después de crear se alejó de la escena.
Él creó y dejó a su creación ahí botada y simplemente la está viendo a ver qué pasa con ellos. Que Él no participa activamente, que no se involucra, que no la dirige, que no la gobierna. A la luz de la Biblia, esto es una mentira grandísima. Dios es creador, por supuesto, pero también es sustentador. Eso significa que Él es el que permite que todas las cosas, aparte de ser creadas, sigan existiendo. Si Dios hubiese creado todo lo que creó y lo hubiera dejado botado, toda esa creación habría dejado de existir, porque toda la creación depende de Dios. Y si Dios decide darle la espalda a la creación cesaría de existir. Pero Dios es creador y sustentador al mismo tiempo. Él dirige y gobierna toda la creación, desde lo más grande, desde el movimiento de los planetas y galaxias, hasta la vida de la célula más insignificante, del microorganismo más pequeño. Todo está bajo el control de Dios. Y Dios lo puede controlar porque Él está en todo lugar. Él sabe qué está pasando en cada rincón del universo, en cada rincón de su creación, porque Él lo abarca todo, Él está en todo lugar. Y no es un espectador, Él no es alguien que se desentiende, es alguien que participa activamente, que diseña, que gobierna, que ordena, y la creación le obedece. Estando Él en cada lugar, Él puede dirigir y gobernar su creación como a Él le plazca. Y este punto nos lleva al último que quiero tocar de estos aspectos relevantes, y es que Dios está en todo lugar y siempre está interviniendo, aunque a nuestros ojos parezca que no. Es muy común que nosotros pensemos en una situación difícil que esté pasando algún país, alguna persona, y pensemos que Dios no está ahí, o que veamos un país que se está entregando a la idolatría, y uno diría, no, jamás, Dios no está ahí. De verdad, Dios no está ahí. Acabamos de ver que Dios está en todo lugar. El hecho de que Dios esté en medio de un lugar lleno de maldad no significa que Dios se deleite en la maldad, porque Dios no participa de la maldad. Él ahí interviene de otras formas, interviene con castigo, interviene con juicio, puede llegar a intervenir con misericordia y con salvación, pero Dios está presente en todo lugar, incluso en medio de situaciones que para nosotros Dios no tiene cabida en ellas. Ahí, el dicho popular de las mamás y abuelas de en el desorden no está Dios. Obviamente se entiende por qué lo dicen, para que uno sea ordenado, pero si nos ponemos a pensar, si realmente Dios no estuviera en el desorden, ni siquiera habría personas que pudieran desordenar, porque si Dios se ausenta de la creación deja de existir. El hecho de que Dios no esté presente en la imagen de la creación haría que la creación dejara de existir, porque todas las cosas subsisten por Él. Él es el que da vida y aliento y todas las cosas a toda la creación. Claramente, en un contexto de maldad, de pecado, Dios no se va a manifestar igual que en un contexto de santidad o de personas que busquen agradarle. Eso está completamente claro. Pero Dios sigue estando ahí. Y de nuevo, además de ver, Él conoce todo lo que esas personas están haciendo. Él conoce su corazón. Esas personas están desnudas delante de Él. Y Él, aún así, no los consume. Aún así, Él les permite seguir viviendo en su desorden. Hay un predicador antiguo que se llamaba Jonathan Edwards, y en uno de quizás los sermones más famosos del cristianismo moderno, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, él decía que lo único que evita que los pecadores desciendan al infierno es la mano de Dios que está debajo de ellos. Dios evita que los pecadores paguen por su pecado, porque Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas personas que están ignorando por completo a Dios, que creen que Dios no está ahí donde ellos están viviendo unas vidas desenfrenadas, ese Dios es el único que está evitando que ellos sean consumidos y castigados. Su mano es la que está deteniendo que su misma ira caiga sobre ellos. Y aún así esas personas simplemente lo ignoran, le dan la espalda. Siguen viviendo creyendo que Dios no está donde ellos están, que al estar escondidos de todo el mundo, Dios no los ve. O más descarados, que aunque todo el mundo los ve, Dios no los ve y Dios los ignora. Pero Dios es el que evita que ellos perezcan. Y aún así, ellos le dan la espalda. Entonces vean que el hecho de que Dios sea omnipresente conlleva muchas cosas más profundas
que simplemente contestar como si fuera un refrán, que omnipresente es que Dios está en todo lugar. Por supuesto, Dios está en todo lugar, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo quedo yo delante de un Dios que está en todo lugar? Y que al estar en todo lugar conoce todo lo que pasa, conoce todo lo que hago, conoce todo lo que pienso. ¿Cómo quedo parado yo delante de ese Dios? Y aquí quiero entrar a mi segundo punto de este mensaje, que es cuál debe ser mi reacción ante la omnipresencia. Y si yo entiendo que la omnipresencia es que Dios está en todo lugar, que todo su ser y todos sus atributos están en todo lugar, que Él conoce todas las cosas y a todas las personas, y que Él está interviniendo activamente, evitando que la creación se desplome en su pecado, entender la omnipresencia me tiene que llevar a tener temor. Esa debe ser mi primera reacción al meditar en un Dios omnipresente. Una verdadera comprensión de la omnipresencia de Dios me va a llevar a entender que no hay forma alguna en la que yo me pueda esconder de Él. No hay forma de que Él no sepa quién soy yo, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo pienso. Y eso nos tiene que generar un temor profundo. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 139. Salmo capítulo 139. Y aquí el rey David está meditando en este atributo de Dios, está meditando en su omnipresencia y en su omnisciencia al mismo tiempo. Recuerden que estos dos atributos van muy relacionados. Y vamos a ver qué es lo que dice David al respecto. Dice el versículo 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Vean la comprensión que tuvo David de la omnipresencia de Dios, que él dice: aunque las tinieblas me rodearen, la misma noche va a resplandecer. Ni siquiera la oscuridad me puede esconder de Dios, porque aún la misma noche va a dar la luz para que Dios me vea, porque Él está presente en todo lugar. Él ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Eso que nosotros hacemos, pensamos, decimos, vemos, oímos, cuando nadie más nos ve. Y en nuestra mente humana creemos que podemos engañar a todo el mundo. Creemos que escondiéndonos en un lugar donde nadie nos vea, nadie nos ve. Pero no, Dios está ahí presente. Dios nos está viendo, Dios conoce lo que está haciendo y lo que está maquinando nuestra mente y nuestro corazón. Más adelante en este mes, después de este estudio de la omnipresencia de Dios, vamos a tener un taller acerca de pecados ocultos. Y es apenas necesario, después de haber analizado que no importa en dónde yo esté ni con quién esté, Dios está ahí y Dios ve y Dios conoce y Dios sabe lo que yo estoy haciendo. No tiene sentido creer que estoy ocultando un pecado, porque no lo puedo ocultar. Ni siquiera las tinieblas me pueden ocultar de Dios. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 6. Y en este pasaje, Juan está hablando acerca del momento en el que el Cordero desate los sellos y lleguen una serie de juicios sobre la tierra. Y vamos a ver la reacción de las personas en ese momento. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Dice:
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira de aquel que todo lo ve? ¿Quién se cree tan capaz de soportar que Dios conozca todo lo que hace, todo lo que piensa? Cosas que quizá en su corazón él desea y ni siquiera es consciente que lo desea. Dios nos conoce más que nosotros mismos. El pasaje que leíamos en Hebreos dice que su palabra penetra hasta lo profundo del corazón, que rompe las coyunturas y los tuétanos, no hay nada que la detenga, escudriña todo, de tal forma que nosotros estamos desnudos delante de Él. No importa lo que el pecador haga, ni a cuántas personas pretenda engañar, podrá engañar a sus padres, podrá engañar a sus amigos, podrá engañar a sus pastores, pero a Dios no lo puede engañar, porque Dios está en todo lugar y todo lo conoce. Si Dios fuera como un investigador privado, como un policía, un detective investigando un caso, Dios tendría todas las fotos y pruebas necesarias para enjuiciarnos. De cada uno de los delitos que hemos cometido, Dios tiene una fotografía en 4K de nosotros cometiendo ese pecado, pensando en ese pecado, deseándolo incluso sin darnos cuenta. Dios tiene todas las pruebas para condenarnos de manera justa. De tal forma que si nosotros levantamos la mano y decimos: Señor, ¿por qué? Pero yo hice esto, esto y esto. Dios simplemente va a su archivo y saca las fotos, saca las pruebas de todo lo que nosotros hicimos. Y ahí nos vamos a tener que quedar callados. El peso de su ira va a caer sobre nosotros y vamos a llegar a exclamar, como exclamaban estos poderosos, que ojalá la tierra me trague, porque no soporto la ira de aquel que todo lo ve, de aquel que me conoce profundamente. Nosotros no podemos hacer nada para impedir el juicio. Dios es el juez y nosotros tenemos el juicio perdido. No podemos hacer nada porque Él tiene todas las pruebas necesarias para condenarnos. Y nadie puede decir que es injusto, porque nuevamente Él tiene las pruebas. Nosotros estamos con las manos en la masa, como dirían. No podemos defendernos ante las acusaciones justas en nuestra contra. Sin embargo, si Dios es el juez y tiene todas las pruebas para condenarnos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Cuando Dios tiene todas las pruebas para condenarnos justamente, Jesucristo decide que la condena caiga sobre Él. Él, de quien el Padre no tiene ni una sola prueba en su contra. Nada, no tiene que mostrar nada, es una persona completamente perfecta, el único ser humano que vivió una vida perfecta y está dispuesto a sufrir la ira que le correspondía a los que vivimos vidas imperfectas, y ni siquiera imperfectas, vidas malvadas, corruptas, y lo hizo por gracia. Por eso el juicio ya no es en nuestra contra, es en contra de Cristo, y Él lo carga sobre sus hombros. Él soporta esta misma ira que hizo que estas personas prefirieran morir antes que seguir viendo esa ira, y sabían que ni siquiera la muerte iba a separarlos de su castigo. Estuve investigando un poco sobre este tema y me encontré un texto que la verdad me puso mucho a pensar, y es que siempre que nosotros hablamos del castigo en el infierno, la respuesta que nos llega es que el infierno es estar separados eternamente de Dios. Claro, en cierto sentido es cierto, pero el castigo real es tener a Dios cerca y lo único que recibamos de Él sea ira. El Dios, todo amor, toda gracia, toda misericordia, en el infierno solo va a dar ira. Y las personas van a querer morir, van a querer dejar de existir antes de tener que seguir soportando la ira de Dios. A ese nivel llega el castigo que le espera a los pecadores. Y la mala noticia es que todos nosotros somos pecadores y ese es el castigo que nos espera a todos. Y nuevamente no podemos hacer nada para evitarlo,
porque todos hemos cometido actos o hemos pensado o hemos dicho cosas que nos dan un tiquete en primera fila para ir a ese castigo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Pasamos de estar en un estado en donde lo único que recibimos de Dios es ira y juicio, que es justa, que no podemos objetar. Pasamos a recibir su gracia, pasamos a ser objetos de su amor. Él decidió morir la muerte que nos correspondía a nosotros, a tal punto que el Padre le dio la espalda. Tanto era el pecado que tenía Jesús encima, que el Padre le dio la espalda. Jesús se sintió desamparado por Dios. El mismo Jesús que dijo, el Padre y yo uno somos. El mismo Jesús que compartió la gloria con el Padre al inicio de las cosas. Ese Jesús fue abandonado por el Padre para que nosotros fuéramos adoptados por Él, para que nosotros pasáramos de ser sus enemigos a ser sus hijos, a recibir un trato diferente de su parte, a que nuestra deuda, como dice Colosenses, haya sido quitada del medio y haya sido clavada en la cruz, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Todas esas fotos, esas pruebas que Dios tenía para acusarnos a nosotros, quedaron clavadas en la cruz y anuladas por completo. Y lo único que tenemos que hacer para que eso se haga efectivo es arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesús es suficiente, que Él ya pagó el precio que me correspondía pagar a mí y que yo puedo recibir su regalo mediante el arrepentimiento y la fe. Y cuando eso sucede, pasamos de ser enemigos a ser hijos de Dios. Y ahora la omnipresencia cobra un sentido diferente. Ya la omnipresencia no nos genera un pavor, casi que preferíamos morir antes que ser conscientes que Dios ve todo lo que hacemos. Ahora la omnipresencia de Dios es nuestra mayor fuente de gozo, es nuestra mayor fuente de tranquilidad y confianza, porque sin importar la situación por la que yo esté pasando, sin importar el lugar en donde esté, Dios está ahí a mi lado. Y ya está ahí a mi lado no para derramar su ira sobre mí, ni para derramar su juicio, sino para cuidarme, para brindarme su gracia, para darme de su amor, para darme de sus fuerzas, de su sabiduría para afrontar las dificultades que vengan. Entonces ahora pasamos de tener miedo frente a su omnipresencia a disfrutar de la paz que su omnipresencia nos brinda. Como les digo, la omnipresencia para un hijo de Dios debe ser su mayor fuente de gozo y de paz. Debe habitar confiado, sin temor del mal, dice Proverbios. Podemos estar en su presencia seguros. Antes de Cristo nosotros estábamos al lado de Dios, porque Dios está en todo lugar, pero Él estaba lo más alejado posible de nosotros. Separados por un abismo de pecado, Él en su santidad y nosotros en nuestra inmundicia. Pero ahora nosotros estamos tan cerca de Dios que la Biblia dice que Él habita en nosotros. A ese nivel de cercanía llegamos nosotros a través de la obra de Cristo. A que el Dios que el universo no puede contener decida morar en nosotros. Y esto también lo podemos ver en el pasaje que vimos anteriormente de Salmo 139. Y él decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiere a los montes, a lo más alto, allí estás tú. Si descendiere al Seol, allí estás tú. Si me montara sobre el viento y me voy al extremo de la tierra, ahí estás tú. Y allí me guiará tu diestra y me asirá tu mano. No importa en el lugar en donde esté, una vez que nosotros somos hijos de Dios, la omnipresencia de Él está ahí para ayudarnos, para socorrernos, para darnos la mano, para guiarnos en medio de las dificultades. Y ahora, ni siquiera las tinieblas me pueden sacar de la vista y el cuidado de Dios. Ni siquiera la situación más oscura y difícil puede hacer que Dios no esté ahí a mi lado. Cuando antes este versículo de que ni siquiera las tinieblas me pueden esconder de Dios nos generaba temor de que Dios veía absolutamente todo lo que hacemos. Ahora, ni siquiera en medio de la tiniebla más profunda, Dios va a quitar su vista de nosotros para cuidarnos. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tenemos que temer mal alguno, porque Él va a estar con nosotros. Él va a estar ahí a nuestro lado. Y quizá uno de los mejores ejemplos que podemos ver
en la Biblia acerca de esto es la vida de José. José vivió una vida que si fuera un currículum, nosotros casi que nos pondríamos a llorar al ver lo que José vivió. Su madre murió dando a luz a su hermano menor. Era el número 11 de 12 hermanos. Y aquí hay hermanos menores de 1, de 2 o de 3, sabrán que es difícil ser hermano menor. Y más los del medio, dice el adagio popular que son mantequilla. Ahora imagínense 12. Y que su mamá se muera. Y que llegue al punto de que sus hermanos, lo odien tanto que lo quieran matar. Y que el acto de generosidad de sus hermanos es decir, no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo. Ay, qué amable, muchas gracias. Demasiado joven José fue vendido como esclavo, tuvo que dejar a su familia para irse a un pueblo que él no conocía, servir a personas que él no conocía, ser un esclavo. Él fue enjuiciado por un crimen que no cometió, teniendo todo para hacer lo que todo el mundo haría, acostarse con la mujer de su jefe. No había nadie en la casa, posiblemente nadie lo iba a saber. Y ni siquiera fue que él se le insinuó a ella se le insinuó a él. Él podría decir, no, es culpa de ella, no importa. José huyó y fue incriminado. Estuvo en la cárcel, injustamente. Ayudó a personas en la cárcel y esas personas se olvidaron de él y lo dejaron en la cárcel. Vean todo lo que José experimentó. Sin embargo, José, al final de sus días, en vez de quejarse, casi que le da gracias a Dios por haber pasado esas situaciones. Vamos a Génesis capítulo 45. Y bueno, cuando a José lo dejan en la cárcel, las personas que él ayudó, que eran funcionarios de Faraón, pasa el tiempo y Faraón tiene un sueño. Y uno de esos funcionarios se acordó que José existía, se acordó que José lo había ayudado. Y le dice a Faraón, vea, aquí en la cárcel hay un joven hebreo que puede interpretar sueños, llámelo. Faraón lo llama y José, interpreta el sueño de Faraón. Y Faraón lo saca de la cárcel y lo convierte en el segundo hombre más importante del reino más importante de su tiempo. Y después llega la ironía de la vida. A Egipto llega la familia de José a pedir comida. Y la persona que autorizaba si ellos recibían comida o no era José. Fuéramos nosotros los que estuvieran en el lugar de José, ¿qué les habríamos puesto a hacer a ellos para que les diéramos un mísero grano de arroz? Hubiéramos querido vengarnos de la forma que fuera posible. Nos hubiéramos puesto a construirme un templo, una estatua o algo así. Sin embargo, José no puede ni siquiera contenerse de la emoción de que su familia regresó, de que sus hermanos regresaron, esos hermanos que lo querían matar, que lo vendieron, que lo separaron de su padre. Él al verlos no siente el mayor remordimiento, no siente remordimiento alguno, no siente ira, no siente rencor. Y él se revela a sus hermanos y les dice, yo soy José, el que ustedes querían vender. Y vean lo que dice el versículo 5 de Génesis 45. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No os pese haberme vendido. Él está diciendo a sus hermanos que ni siquiera se tienen que arrepentir de haberlo vendido, porque Dios utilizó esa situación para un propósito mayor. A pesar de todas las situaciones difíciles y adversas que sufrió José, en el libro de Génesis vemos una frase que se repite, y cada vez que le pasaba algo malo, la Biblia dice, mas Jehová estaba con José. Ahí en donde él estuvo, ahí en la cisterna en la que le arrojaron sus hermanos, en la caravana de las personas que lo compraron como esclavo, en la casa de Potifar y en la cárcel, Dios estaba al lado de José. Y no estaba como un espectador más, no estaba como si estuviera viendo una película basada en hechos reales de superación personal. Él tenía un propósito para que José estuviera ahí. Él estaba moviendo los hilos de la vida de José y él lo preservó. Él le preservó la vida. Sus hermanos lo podrían haber matado. Las personas que lo compraron como esclavo lo podían haber matado.
Potifar, cuando se enteró de lo que supuestamente hizo Josué, lo podría haber matado, lo podría haber enviado a otro lugar. No es coincidencia que José fuera vendido a Egipto. No es coincidencia que en la cárcel se encontrara con los servidores de Faraón. Porque todo eso iba acompañado, iba dirigido, iba orquestado por Dios. Y Dios estaba en cada lugar junto a José. Y ahí la omnipresencia se vuelve algo maravilloso, porque ni siquiera la oscuridad más profunda nos puede separar del cuidado de Dios. Y José lo vivió. Y Dios hizo de José una gran nación. Preservó la vida de mucho pueblo. Gracias al sueño que él interpretó, la gente en Egipto no murió de hambre y la gente a los alrededores de Egipto tampoco murió de hambre. Gracias a lo que Dios hizo a través de José, el pueblo de Israel, que en su momento eran una familia de 70, llegó a Egipto. Se multiplicaron, salieron de Egipto. Dios pudo mostrar su poder a través de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y para sus hijos, Dios está ahí junto a ellos en cada paso, en todo lugar, en donde quiera que estén. Porque su omnipresencia es ahora nuestro mayor regalo. Cuando pasamos por diversas pruebas, saber que Dios está a nuestro lado en todo lugar, sin importar lo que estemos haciendo o sufriendo, acompañándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, nos llena de gozo y de paz. Nuestras vidas están seguras en aquel que está presente en todo lugar. David dice, con tu mano me has rodeado por delante y por detrás. El concepto que les decía ahora, un abrazo. Nosotros estamos dentro del abrazo de Dios. Jesús dice que somos ovejas que están en su mano y que no hay nada que nos pueda sacar de ahí. Dios está con nosotros en cada lugar, ayudándonos en nuestras pruebas. Él es consciente de nuestro sufrimiento. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando. Nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Tenemos acceso directo al trono de Dios, el trono que hizo que Isaías clamara que merecía morir. El trono en donde está el cordero de esas personas que en Apocalipsis decían que ojalá los montes le cayeran encima. Al ver a ese cordero sentado en su trono, y ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente. Ese trono ya no es un trono de juicio, no es un trono donde vamos a encontrar ira y castigo. Es un trono de gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Podemos entrar confiadamente delante de Dios. Él habita en nosotros. Él está a nuestro lado en las diversas pruebas y dificultades que encontramos en nuestra vida. Su omnipresencia es especial y esencial con sus hijos. Cuando para los pecadores la omnipresencia genera su mayor miedo, para los hijos de Dios la omnipresencia genera su mayor gozo. Pero, cuidado, Dios sigue estando en todo lugar y sigue conociéndolo todo, también para juzgar. Y aunque seamos sus hijos, Él conoce todo lo que hacemos. Él conoce los pecados que nadie más conoce. Él conoce cómo nos comportamos cuando salimos de aquí de la iglesia. Él conoce cómo nos comportamos en nuestro lugar de estudio, de trabajo, con nuestra familia. Él conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces sí, para un hijo de Dios la omnipresencia es el mayor gozo y mayor paz que puede tener, pero también tiene que ser la mayor señal de alerta, el mayor recordatorio de que estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios que es santo y que no tolera el pecado y que nos ha llamado a vivir en santidad. Pero nosotros descansamos en ese Dios y sabemos que Él está ahí para ver lo que otros no ven, ver el esfuerzo que otros no ven, ver los sacrificios que otros no ven, ver el sufrimiento que otros no ven. Y entonces, ¿quién soy yo frente a un Dios omnipresente? ¿Qué hay de mí frente a un Dios omnipresente? Él conoce todo lo que somos. Nosotros estamos desnudos delante de Él. No hay con qué escondernos. No podemos tapar nuestro pecado. Pero si estamos en Cristo, no hay nada que nos pueda separar de su amor, no hay nada que nos pueda separar de su cuidado. Y esto también tiene que afectar el concepto que tenemos de nosotros mismos, porque es muy común que nosotros queramos exaltarnos a nosotros, que queramos tener un concepto mayor de nosotros mismos que el que deberíamos tener. Y la gente nos puede ayudar a eso.
Con buenas intenciones la gente nos felicita por algo que hacemos. La gente nos dice, usted es un ejemplo. Usted es muy bueno haciendo esto o haciendo aquello. Y ahí entonces nosotros empezamos a tener aires de influencia. Y creemos que somos indispensables, creemos que somos perfectos, creemos que realmente somos de ejemplo. Bueno, cuando eso pasa, la omnipresencia es como un recordatorio. Pegamos contra la pared de que Dios conoce lo que todas esas personas que nos dan sus aclamaciones no conocen. Dios conoce lo que haría que todas esas personas se sintieran decepcionadas de nosotros. Él escudriña y conoce todo lo que por mi mente ha pasado, de todo lo que yo me podría avergonzar, incluso de cosas que yo no conozco, o que no tengo presente. Cuando las personas nos quieren levantar, la omnipresencia de Dios nos da un baño de humildad, nos tira al piso y tenemos que reconocer que somos pecadores. Antes que cualquier otra cosa, somos pecadores. Pero al mismo tiempo, si somos hijos de Dios, cuando las otras personas nos quieran quitar valor, cuando las otras personas nos quieran pisotear, quieran pasar por encima de nosotros, quieran menospreciar lo que hacemos, la omnipresencia de Dios también es un recordatorio de que Dios conoce todo lo que hacemos. Él conoce todos nuestros esfuerzos, Él conoce la intención de nuestro corazón. Y tal vez a pesar de que lo que hagamos no sea tan notorio para otras personas, Él sabe lo que nosotros estamos haciendo. Nuestro servicio a Él no se mide por la visibilidad de lo que hacemos, no se mide por lo que las otras personas nos puedan decir, las felicitaciones que podamos recibir. Ese servicio a Dios se mide por las intenciones de nuestro corazón, que solo Él conoce. Y cuando las demás personas no ven lo que nosotros hacemos y a veces nos desanimamos y nos gustaría quizá que nos reconocieran porque nosotros trabajamos y trabajamos, pero parece que nadie lo nota, la omnipresencia de Dios nos recuerda que Él sí lo nota y nos promete que Él lo va a recompensar en su momento. Mateo capítulo 6 dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero eso también es, si pecas en lo secreto, Dios que ve lo secreto te avergonzará en público. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Podemos engañar a las personas, podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a nuestros amigos, líderes, maestros, jefes, etc. Incluso nos podemos engañar a nosotros mismos, pero Dios no puede ser burlado. Y Él es el único que conoce quiénes somos realmente, qué hacemos, tanto lo bueno como lo malo. Y eso tiene que ser un recordatorio presente en nuestras vidas. Él conoce nuestro sufrimiento. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, ya casi terminando. Cuando nosotros somos rechazados, oprimidos, separados, perseguidos por nuestra fe, cuando sentimos que estamos en una prueba muy difícil que no podemos soportar, cuando nos esforzamos y trabajamos para el Señor en silencio, quizás soportando momentos y situaciones difíciles, Dios lo ve. Él oye nuestras oraciones. Vean lo que dice el versículo 9 de Apocalipsis 6. No era 6, perdón, era 5. Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esas personas, para Dios, son reyes y sacerdotes. Él les da valor. Todo el esfuerzo que hagamos nosotros para Dios va a tener su recompensa. Y aunque para las demás personas nosotros simplemente pongamos una decoración, o limpiemos el templo antes de salir, o saludemos a alguien a la entrada, todo ese servicio es para Dios y Él lo va a recompensar. Y Él nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Él nos da un valor que nadie más nos puede dar cuando no lo merecemos. Él es consciente de lo que nosotros hacemos.
de lo que nosotros sufrimos por Él. Ahora sí, en Apocalipsis 6, en el versículo 10, dice, el 9, 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El sufrimiento de las personas que murieron por el Evangelio está presente para Dios. Y va a llegar un momento en que sus muertes van a ser vengadas. Va a llegar un momento en que todo el sufrimiento que nosotros experimentemos termine y resulte en la gloria de Dios. Él conoce lo que nosotros sufrimos. Él me da valor en Cristo. Mi valor como creyente está en Cristo, no en lo que yo pueda hacer. El libro de Efesios dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual está en nuestras vidas gracias a Cristo. Y sin Él no tenemos valor. Como vimos a inicio de año, sin Cristo somos indignos. Lo único que merecemos es el castigo y el juicio de Dios por nuestro pecado. Pero en Cristo pasamos de ser enemigos a ser hijos, a ser reyes y sacerdotes, a tener un valor, a tener un propósito mucho más claro. El propósito de toda la creación es dar gloria a Dios, pero para los hijos de Dios tenemos un propósito mucho más especial. Podemos deleitarnos en cumplir nuestro propósito. Podemos ver la mano de Dios detrás de nuestro propósito, en cada evento que nos lleve al cumplimiento del propósito que Dios trazó para nosotros. Ya como conclusión, la omnipresencia es una realidad irrefutable, es una verdad absoluta. Y aquí hay de dos sopas, como dicen. O meditar en la omnipresencia de Dios me llena de temor al saber que aunque estoy engañando a todas las personas que me rodean, a Dios no lo puedo engañar. Y Él conoce lo más profundo de mi corazón, mis verdaderas intenciones, mis verdaderos deseos, mis verdaderos anhelos, lo que me motiva, lo que me mueve. Él lo conoce. Y si pensar en eso me da pavor, en primer lugar, es la reacción correcta. Eso es lo que nos tiene que generar su omnipresencia. Una conciencia real de mi pecado y que mi pecado está todos los días delante de Dios. Que nada de lo que haga me puede esconder de su mirada. Que Él está a mi lado cuando peco. ¿Cuántos pecados nosotros dejaríamos de cometer si hubiera alguien a nuestro lado? ¿Cuántas cosas dejaríamos de ver, de pensar, de oír si alguien estuviera a nuestro lado? Bueno, Dios está a nuestro lado y Él está viendo lo que estamos haciendo. Y de nuevo, Él tiene todas las pruebas para condenarnos justamente. Pero, gloria a Él que mandó a Jesús. Y Jesús, como nuestro abogado, nos defiende y lleva en Él las cargas y las culpas que nos correspondían a nosotros. Y ahora podemos pasar de tener temor y pavor ante su omnipresencia a sentir gozo y paz frente a ella. Y ya somos hijos de Dios, la omnipresencia tiene que ser nuestra mayor fuente de confort, de paz, de gozo. También tiene que ser un llamado de alerta, de que, como les decía, cuando pecamos, Dios está a nuestro lado. El Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el Dios que entregó a su único Hijo, el Dios que se hizo hombre y sufrió lo que me correspondía a mí para que yo no tuviera que sufrir, para que yo pudiera disfrutar de una comunión íntima con Él. Ese Dios está a mi lado cuando peco. Yo estoy decepcionando, insultando a ese Dios y al sacrificio que hizo su Hijo. Tiene que ser un llamado de atención la omnipresencia. Pero para los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. Y la omnipresencia es un recordatorio de que estemos en el momento más difícil, en la oscuridad más profunda, siempre va a haber una luz. Dios siempre está con nosotros, está en nosotros y nos da la fortaleza que necesitamos para sobrellevar las dificultades. Nos da la fortaleza de sobrellevar esos pecados que solo Él conoce.
Él está a nuestro lado para ayudarnos a soportar las tentaciones que vienen en lo oculto. Él está a nuestro lado para quitar de nuestra vida esos pecados, porque ya Cristo los cargó y ya están pagados en Él. Ya Él nos da el poder que operó en resucitar a Cristo. Ese mismo poder opera en nosotros para vencer al pecado, para someter la carne, pero es algo que Él hace en nosotros y por eso tenemos que depender completamente de Él. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar y eso es un llamado al arrepentimiento, a reconocer con humildad que Dios, como está en todo lugar, conoce todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, y que lo único que ve es pecado. Y por eso hay que arrepentirse y creer en Jesucristo. Y para los hijos de Dios, pensar en que Dios está en todo lugar me llena de gozo y paz al saber que sin importar lo que yo afronte, Dios está a mi lado. Y gloria a Él por su omnipresencia. Vamos a terminar en oración, por favor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque pudiendo hablar de tantas cosas y tantos mensajes que el mundo ofrece, que lo que buscan es engrandecer al ser humano y que salgamos con el pecho hinchado de orgullo, sintiéndonos superiores, sintiéndonos satisfechos con nosotros mismos. Tu palabra nos golpea con humildad y nos hace postrarnos delante de ti, reconociendo que no somos dignos de absolutamente nada. Que tú, siendo un Dios omnipresente, conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón. Conoces los pecados que nadie más conoce. Conoces verdaderamente quiénes somos, aunque escondamos nuestra vida de los ojos de los demás. Pero Señor, gracias, porque teniendo todo el derecho de castigarnos inmediatamente, tú eres paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento y a la fe en que Jesús cargó esas culpas en la cruz. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí que es consciente que siendo tú un Dios omnipresente, tú conoces todo lo que esa persona ha hecho y por lo tanto tienes todo el derecho de condenarlo, a recibir de ti solo ira y nada más. Permite que tu Espíritu Santo abra los ojos de esa persona y le des la fe que necesita para arrepentirse y creer en el Evangelio, Señor. Y para tus hijos, que este atributo sea nuestra mayor fuente de consuelo, sabiendo que tú estás a nuestro lado, independientemente de las situaciones, cuando nadie más está con nosotros, cuando estamos completamente abandonados, cuando nadie más nota lo que nosotros hacemos, tú estás ahí y tú lo vas a recompensar y nos vas a ayudar en nuestras situaciones difíciles, pero también que sea un llamado de atención para recordarnos que tú estás ahí cuando nosotros queremos ofenderte, cuando pecamos, cuando menospreciamos y pisoteamos el sacrificio de Cristo, Señor. Te pido que esta serie de 2 lecciones, Señor, y el taller que vamos a tener meditando en tu omnipresencia, realmente transforme nuestras vidas y nos haga entender y vivir de una forma diferente, obedeciendo a tu llamado a la santidad, Señor. Gracias porque en medio de esta situación nos podemos seguir congregando, Señor, y sabemos que tú estás aquí, dirigiendo tu creación aún en medio de esta pandemia que se escapa completamente de nuestro control, Señor. Te pido que nos acompañes en el regreso a nuestros hogares y nos permita seguir creciendo en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.